A pesar de las noticias en los últimos meses de despidos en empresas tecnológicas, los programadores que desarrollamos aplicaciones para dispositivos Apple somos uno de los perfiles más demandados en el sector. Y esta especialización se traduce en que tengamos mejores salarios respecto a otros programadores que utilicen otros lenguajes o otras tecnologías. Pero, ¿cuánto se cobra? ¿Hay mucha diferencia? Es importante responder a estas dos preguntas para responder a la siguiente. ¿Merece la pena esa especialización? Y hoy te voy a enseñar esta información para que tú saques las conclusiones. Dentro del desarrollo para Apple, los perfiles que mejor se pagan son los de Tech Lead, Arquitecto o Desarrollador Senior. Seguramente esto no te parecerá nada nuevo. Obviamente son los perfiles que tienen mayor responsabilidad, tienen que organizar cómo se va a estructurar la aplicación, tienen que dirigir a otras personas y por ello es normal que tengan salarios más altos. Pero aún así no significa que sean los únicos que tengan salarios altos dentro del desarrollo para Apple. Los demás perfiles también tienen salarios importantes. Gracias al informe que ha publicado Manfred, vamos a poder saber los salarios que hay dentro del sector tecnológico en España y diferenciando esto por roles, por lenguajes de programación y por tecnología. El estudio se ha publicado analizando los datos de más de 80.000 profesionales. Está claro que no somos todos los que estamos en el sector, pero es una muestra lo suficientemente importante de profesionales para que nos sirvan estos datos. Así que lo primero, para saber realmente cuánto cobran los desarrolladores de iOS en España, es saber quién ha publicado esta información. Porque sabiendo quién ha publicado esa información y su historial, pues podrás validar si esa información refleja la realidad en la que nos encontramos. Si no conoces Manfred y te dedicas a la programación, deberías conocerlos. Ellos ofrecen servicios entre profesionales del sector tecnológico y empresas para cubrir los puestos que necesiten estas empresas. Dicho de otra forma, seguramente conocerás las empresas de recruiting, aunque a veces la palabra recruiting puede tener una connotación negativa. Si algo les diferencia es el trato tan personalizado que dan tanto a los profesionales como a las empresas. Es decir, a veces te puedes encontrar con mensajes del tipo: estamos buscando un programador de COBOL con 10 años de experiencia, hemos visto tu perfil y creemos que encaja perfectamente. No encaja, es un copia y pega lo que me has enviado. Pues Manfred no hace eso. Manfred revisará tu currículum, comprobará los requisitos de la empresa y hará un trato muy personalizado para ver que la persona adecuada va a esa empresa. Esto lo he podido comprobar tanto por el lado profesional cuando me han contactado como por el lado de la empresa cuando he tenido que ayudar a contratar a otros compañeros. Como ahora verás, es súper importante conocer esta información, tanto si ya llevas varios años programando para iOS como si quieres empezar o has empezado hace poco. Y es que trabajamos por dinero, nos guste o no, es lo que hacemos, es el objetivo de trabajar. Independientemente de que fuera de tu trabajo te guste seguir programando como me pasa a mí, al final el trabajo es una forma de conseguir los recursos necesarios para que puedas afrontar los gastos. Por eso hoy quería contarte esto, porque uno de los objetivos que tengo con el canal es el de ayudarte a hacer mejores aplicaciones. Y si tienes un salario adecuado a tu posición, pues vas a poder quitarte preocupaciones y además vas a poder centrarte en la aplicación que tienes que hacer. Uno de los aspectos que me gustan de la programación es que se convierte en un reto. Te vas encontrando con nuevos problemas, los vas superando. La próxima vez que te salgan esos problemas ya sabrás solucionarlos y los nuevos irás aprendiendo a solucionarlos. Esos distintos problemas pueden ser o realizar código más complejo o dividir tareas grandes en tareas más pequeñas o llegando incluso a dirigir equipos de desarrollo que saquen adelante las aplicaciones. Así que conforme vayas avanzando por ese camino profesional, tu salario se irá incrementando. Y por ese motivo es tan importante que sepas el salario que se está pagando, pero no en general, porque los programadores pueden cobrar desde casi 20.000 euros hasta más de 80.000. Lo que lo va a diferenciar es la responsabilidad, tu capacidad de solucionar problemas y tus años de experiencia. Entonces, lo que es importante que conozcas es el salario dentro de tu rango, dentro de los años que tengas de experiencia, dentro de la responsabilidad que tengas y dentro de lo que seas capaz de hacer. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, pues porque por un lado, si tú estás bien en tu empresa, puede ser que tengas una revisión salarial y conocer esta información te va a ayudar a saber si se está pagando precios de mercado en tu empresa. Por otro lado, si estás buscando cambiar de empresa, bueno,
pues con la oferta que te hagan vas a saber si esa empresa paga por encima, paga por debajo o paga lo normal. Vale, si estás viendo esto, tienes muchas ganas de saber exactamente cuál es el salario que cobran las personas con tu experiencia. Pero antes de eso, déjame poner en contexto algún detalle muy importante. Y es que te quiero decir que es tan importante que no te paguen por debajo de tu salario como que no te paguen por encima de tu salario. O lo que es lo mismo, es tanto un problema que te paguen menos de lo que mereces o que te paguen más de lo que mereces. A lo mejor te parece extraño esto, pero piénsalo. Si tú cobras menos de lo que te mereces, pues seguramente no estarás a gusto, a no ser que todo lo demás te compense mucho. Pero si hay una diferencia muy grande, pues no vas a estar a gusto en tu empresa, no vas a desarrollar buen código porque no estás a gusto y eso va a hacer que al final te vayas. Y si eso sigue pasando, pues una empresa donde se van muchos programadores, pues a lo mejor no es el sitio más adecuado donde trabajar. Claro, y puedes estar pensando, sí, esto es obvio, si cobro menos, lógicamente no voy a estar contento, pero si cobro de más, ¿por qué no voy a estar contento? Pues porque si cobras de más, la exigencia también va a ser mayor. Es decir, si cobras de más, te van a exigir de más, y si no eres capaz de responder ante esa demanda, no eres rentable. Es decir, tú cobras un salario más alto de lo que te pertenece, te van a exigir de más. ¿Que consigues hacer esa exigencia, consigues cumplirla? Fantástico, entonces estás cobrando lo que te mereces. Pero si tú cobras de más y no llegas a lo que te están exigiendo, va a haber una discrepancia ahí muy importante entre lo que cobras y el valor que deberías aportar. Y o una de dos, o eso te va a traer problemas, o el día de mañana, si hay recortes, obviamente no eres tan rentable como otras personas que cobren menos, aunque saquen menos trabajo, y tienes muchas papeletas de irte fuera. Otra cosa que te quería decir, y esto sí que es lo último antes de ver la información, es que el salario no debería ser el único motivo por el que pudieras cambiar de empresa, a no ser, como decía antes, que hubiera una diferencia abismal. Pero si no hay esa diferencia abismal, no debería ser el único motivo. Es más, no debería ser ni siquiera el motivo principal. Los motivos más importantes para cambiar de empleo son motivos que tienes que ver más a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué expectativas de crecimiento profesional tienes? ¿En qué proyectos vas a trabajar? ¿Qué compañeros vas a tener? Aunque eso parezca que no te vaya a dar una recompensa a corto plazo como un salario más alto, ten en cuenta que si tienes buenas expectativas profesionales, tú vas a seguir creciendo, vas a poder resolucionar esos problemas de forma gradual, como decíamos antes, y eso incrementará tu salario. Si tú trabajas en proyectos que son interesantes, proyectos que te motivan, que utilizan las tecnologías que quieres usar, pues lógicamente vas a hacer un mejor trabajo, y cuando tú haces un mejor trabajo y, como digo siempre, eres capaz de resolver más problemas, eso te va a traer mejor salario. Y, por último, cuando tú tienes buenos compañeros, vas a aprender mucho más, y cuando tú aprendas mucho más, serás capaz de resolver más problemas que te llevarán a salarios más importantes. Por eso no deberías fijarte en el salario como ni el único motivo ni el principal, y ponerlo dentro de un todo. Bueno, ahora sí, vamos a ver los salarios en tecnología y concretamente cuánto cobran los desarrolladores de iOS en España. Y como puedes ver en la primera imagen, aquí estamos viendo los salarios por el rol. Puedes confirmar lo que hemos dicho. Los perfiles que más cobran son los que tienen una mayor responsabilidad, pero eso es respecto al rol. Si ahora vamos a más detalle y vemos la parte de mobile, vemos que los mayores porcentajes se encuentran en las franjas entre 20, 30 y 30 y 40. Estos sueldos, te recuerdo que son sueldos pagados al año y son sueldos brutos. Luego al final, dependiendo de tu situación, tendrás que descontar y se te quedará lo que es el sueldo neto. Pero sí que sacamos esa primera conclusión, que dentro de mobile los salarios se encuentran sobre todo entre 20-30.000 euros y 30.000 y 40.000 euros. Si comparamos esos salarios con otras profesiones o con otros sectores, pues a lo mejor no hay tanta diferencia, teniendo en cuenta que especializarse en programación, bueno, pues requiere de unos estudios, requiere de unos conocimientos y requiere de un esfuerzo que en otras profesiones no. Me dejo aparte temas de las ventajas de trabajar en remoto, bueno, las condiciones físicas, el poder tener aire acondicionado,
pero en cuanto a conocimientos, a lo mejor puede quedar un poco en duda de si merece la pena el esfuerzo de estudiar programación viendo estos salarios. Pero bueno, hay que recordar que es que estamos viendo la parte de mobile. ¿Qué significa eso? Que la parte de mobile incluye tanto los programadores de iOS como los programadores de Android, como los programadores de Flutter, como los programadores de React Native. Es decir, está englobando a todos los programadores de mobile. No sé si a lo mejor están incluyendo para aplicaciones para Apple Watch o para Apple TV, pero teniendo en cuenta que es un número mucho más reducido, sobre todo en España, no creo que esa información vaya a ser muy relevante. Pero ahora viene lo interesante, y es que si vamos al apartado donde se diferencia entre programar para Android y programar para iOS, como dice el mismo Manfred en su artículo, Steve Jobs siempre gana. Y es que los mayores porcentajes de los que programamos aplicaciones para iOS verás que se encuentran entre 30 y 40.000 euros y 40.000 y 50.000 euros. Pero no solo eso, además, si recuerdas, en mobile estábamos viendo que la mayoría de gente se encontraba en una franja de entre 20 y 30.000 euros. Bien, pues si miras en iOS, esos 20-30.000 euros no hay tanta gente, y de ahí se pueden extraer dos lecturas. El primero es que el salario de entrada es más alto que en otros perfiles como por ejemplo desarrolladores web. Y la segunda lectura que se podría extraer, y como bien dice Manfred, es que es más difícil, hay menos captación de juniors en el perfil de iOS que a lo mejor en el de Android o en híbridas. Vale, pero no nos quedemos solo aquí en dónde está la mayoría de gente cobrando más. Si nos vamos a los grados más altos, es decir, a los rangos donde más dinero se cobran, esos porcentajes ves que son superiores a los de Android, pero es que comparado con el global de mobile, casi lo doblan. Es decir, que si esto está haciendo una media de mobile entre todas las tecnologías y vemos que los de iOS hay tanta diferencia, significa que los de mobile está haciendo una media. Es decir, que los de aplicaciones híbridas realmente están cobrando todavía menos que ese doble. Así que los datos yo creo que reflejan la realidad, por lo menos lo que yo veo en el entorno. Y es que aunque es verdad que sea más complicado entrar, y es verdad que requiere de mayor tiempo de especialización, porque obviamente no tienes la misma cantidad de información o de recursos para aprender algo tan general como JavaScript, como lo tienes para aprender desarrollo para visionOS. Pues bien, a pesar de esas dificultades, se ve que los programadores de iOS tienen mejores salarios respecto a otras tecnologías más generales. Así que me gustaría saber, ¿tú qué respondes? ¿Merece la pena aprender programación para dispositivos Apple? En mi caso yo lo tengo claro, sí, merece la pena y mucho. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, espero haber respondido a tus preguntas, haberte ayudado a sacar tus propias conclusiones. Pero si has sacado la misma conclusión que yo y has confirmado que vale la pena especializarse en desarrollo para dispositivos Apple, simplemente me queda invitarte a que veas mis otros vídeos, donde te voy a hablar sobre cómo desarrollar mejores aplicaciones, de las cosas sobre Swift UI, desarrollo para visionOS. Así que, hasta la próxima.